era un conversatorio bastante sensible, que se refiere al trabajo decente y productivo para una Venezuela próspera y mucho más inclusiva para el 2035, que tiene mucho que ver con el objetivo número 8 de desarrollo sostenible, que se llama exactamente trabajo decente y crecimiento económico. Tenemos el reto, estimados compañeros panelistas, de hacer este conversatorio después de las palabras del presidente, que nos enamoraba bien alta. Así que esperamos poder satisfacer las inquietudes y llevarlo a feliz término. Realmente se nos hace difícil plantearnos un modelo laboral para el 2035 cuando ya hoy en día tenemos unos retos importantes que cubrir y que discutir, porque ya estamos un poco donde la realidad ha rebasado cualquier marco regulatorio en materia laboral que tengamos vigente. Y digamos que pudimos ver en la pandemia cómo se desató una gran cantidad de modelos de negocio y de modelos de relacionamiento laboral o de cuentapropismo que se desarrollaron sobre plataformas muy modernas y que no esperábamos nunca que éramos capaces de establecer ese nivel de ese volumen de negocios diferentes y de fórmulas distintas. Y también en la realidad, digamos, de la legislación, tenemos la obligación de entrar a revisar estas regulaciones lo más pronto posible, porque tenemos, digamos, nociones que se han venido desdibujando en el tiempo, como el salario, las prestaciones, la seguridad social, que nos obligan a entrar a discutir un nuevo modelo de una manera inmediata prácticamente. Todos estos temas están siendo objeto ya, como hemos mencionado en otros momentos de la Asamblea, de un foro de diálogo que esperamos llegue a feliz término. Bueno, término no, porque es un diálogo que debe ser permanente en el tiempo. Es de por vida la obligación que tenemos de dialogar tripartitamente, como lo manda la OIT, el gobierno, los trabajadores y los empleadores sobre todos estos temas, y tenemos próximamente en el mes de septiembre una nueva etapa de ese foro del diálogo con la presencia de funcionarios de la OIT que están acompañando con toda su experticia en materia de diálogo social este foro. Vamos a comenzar con el ciclo de preguntas. Voy a comenzar con el profesor León Arizmendi. En toda esta experiencia en el mundo laboral y sindical que tú has tenido, León, ¿cómo piensas tú que va a evolucionar la legislación para responder a todos estos cambios que ya están en el tapete y que se van a seguir dando de manera permanente hacia el 2035? ¿Cuáles crees que son esos pasos que debemos ir tomando y esas medidas regulatorias para generar el entorno que impulse, bueno, esa transición de la economía rentista al nuevo modelo de desarrollo, de diversificación productiva, que pueda compartir el rol motor de la economía con el petróleo y la constante evolución de la transformación digital hacia 2035? Bueno, muchas gracias, Eloína. Gracias a ustedes por la oportunidad. Yo creo que el tema de la legislación, de cómo abordar, sobre todo la legislación laboral, que es un asunto tan delicado, sobre todo porque la tradición ha impuesto una regulación en donde
las partes tienen unos límites muchísimo más acentuados que lo que puedan tener en cualquier otra relación convencional. Una de las tendencias que se vienen expresando en el mundo procura hacer una legislación más puntual y dejar en manos de los sujetos de las relaciones de trabajo, sobre todo los sujetos colectivos, el desarrollo de las normas, en lugar de resolverlo todo en la ley. Nosotros tenemos la tradición nuestra apuntada en otra dirección muy latinoamericana, en donde todo está regulado en la ley. Ahora, de cara a estas realidades que nos va a tocar vivir, digo que nos va a tocar porque las estamos viendo, pero Venezuela arrastra viene cargando con unos problemas estructurales digamos, las circunstancias en las que está Venezuela no se parece para nada a lo que está viviendo el llamado mundo digital. Son dos cosas un tanto distintas. Pero evidentemente, para allá vamos o para allá tenemos que ir. No tengo por qué abundar en detalles sobre esto. Lo que creo, que me parece que deberíamos hacer, y hacerlo en acuerdo entre las organizaciones de patronos y las organizaciones de los trabajadores, o en términos más modernos, entre las organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores y el gobierno. Creo que habría que crear un marco general a partir de las prioridades que se establezcan entre los actores para que haya relaciones de trabajo menos intervenidas en sectores que nos parezcan pertinentes tomar iniciativas y adelantar cambios y progresos. Creo que eso es lo básico. Tienen que ser cambios concertados, cambios en donde todo el mundo, todos estemos de acuerdo y que resulten ventajosos para los unos y para los otros. Para los trabajadores porque tengan mayores posibilidades de desarrollar sus capacidades y de obtener una remuneración más acorde con sus aspiraciones. Para los empleadores porque haya mayor libertad. Y para el Estado porque además al Estado le interesaría muchísimo generar empleo, generar puestos de trabajo, meterse en el mundo tecnológico. Yo creo que esos son los marcos o el marco general en el que deberíamos abordar este asunto de los hipotéticos cambios legislativos. Creo que tiene que ser una cosa dialogada, en donde se pongan sobre la mesa prioridades y en aquellos en donde además se reconozca que la legislación es una traba. Alfredo dirige una organización que tiene como afiliados a los cuentapropistas, que no es necesariamente informalidad, son los que tienen su negocio propio, emprendimiento, pequeños empresarios. ¿Cómo ves tú, Alfredo, el rol del emprendimiento en esa generación de mayor desarrollo económico de aquí al 2035? Vimos en la pandemia cómo, bueno, el emprendimiento se desplegó a todo lo largo y ancho del país a ofrecerle soluciones a la gente en esta situación tan complicada. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas habría que tomar para facilitar y fortalecer y impulsar muchísimo más todo este sector para que tenga un rol preponderante en el crecimiento económico y generación de ingresos para la gente que se dedica por sí mismo a su negocio y para el país? Bueno, ¿me oye? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y reconocer que nos han exhortado a un debate, nos están dictando una línea. Y esto es el inicio de esta conversación. Agradecer la consulta, el intercambio. Bueno, ciertamente en Venezuela siempre ha habido trabajadores independientes, la ley los contempla, tienen derechos, etcétera. Muchos en el sector informal de la economía por las inmensas dificultades y costos de la formalización. Lo interesante es que esa población que trabaja por cuenta propia se inventa una iniciativa económica con el
apoyo a la familia, etcétera, es la fuente principal de empleo hoy en Venezuela. No hablo de sus calidades, que son variadas, hay una diversidad de personas y de actividades por cuenta propia o en pequeños negocios, emprendimientos, vinculados a todo el ecosistema económico. Es decir, la gente que trabaja en el mundo del turismo sabe que vende comida de tradición en la playa debe hacerlo bien, pero no es parte de la empresa turística, pero es un complemento fundamental la calidad de su servicio. Los maestros que se duplican en los horarios para superar la debilidad del ingreso que le proporciona la nómina pública, las enfermeras que atienden particulares. Es decir, hay un mundo enormemente transformado en el trabajo por cuenta propia que además representa una esperanza. Estamos hablando de 7 millones de venezolanos que no sucumben al delito y hacen lo posible por sobrevivir, tratar de alcanzar y consolidar una iniciativa económica. En cualquiera de los sistemas de producción y distribución están los trabajadores por cuenta propia o los pequeños emprendedores. Si vemos el tema de la alimentación, desde el origen del producto hasta la venta al consumidor, vamos a conseguir tramos de gente que se desempeñan de esta manera. Bueno, y como decía en el turismo y en todos los sectores, hay que tomar en cuenta su presencia. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer, entre otras, por supuesto, es adecuar una legislación para facilitar la tramitación, la formalización, la contribución considerada de pequeñas proporciones para que se transforme en contribuyente. Que las alcaldías y las gobernaciones, en lugar de tener que subir impuestos, aumenten tributantes. Y ahí hay una potencialidad de tributantes que con medidas adecuadas y con incentivos adecuados podrían formar parte de un gran esfuerzo para el sostenimiento de la familia y para su inserción en la vida productiva. Y se necesita, por supuesto, un gran apoyo. El apoyo académico es esencial para la gestión, el apoyo para el desempeño tecnológico adecuado, la dotación de equipos. Es decir, las necesidades son muchas, muchísima gente, pero hay que apreciar el enorme valor que tiene no sucumbir al sometimiento ni al delito y ponerse a la orden del esfuerzo particular, del esfuerzo con los vecinos y ponerse en contacto con los sectores más desarrollados o probablemente con mayores potencialidades de desarrollo de la economía formal. En este sentido, yo creo que una de las tareas que Fedecámara podría iniciar, mejor dicho, ampliar, porque lo ha hecho antes, es algo así, lo denominaría responsabilidad productiva, empresarial, con su entorno emprendedor. Es una inversión, no es un regalo. Es invertir en el esfuerzo de muchísima gente que son necesariamente aliados de un modelo de desarrollo como el que se nos ha presentado a la consideración. Responsabilidad, solidaridad empresarial con su entorno emprendedor, tanto sectorial como regional y municipal. Por supuesto, como hay un debate que se va a extender en todas las cámaras, por lo que he escuchado, y en todos los sectores, que este tema sea considerado. Cómo estimular el mejoramiento del desempeño de los trabajadores autónomos, de los trabajadores por cuenta propia, para que sean parte de la construcción de ese país que deseamos y que además permita a la gente reflexionar y decir, vale la pena quedarse aquí, hay una posibilidad de estabilizar un país distinto y todo esto es un proceso de pedagogía para lo cual esos 7 millones de personas pueden ser grandes comunicadores al común de la población. Ese es mi punto de vista. Ciertamente el tema que mencionabas de los tiempos y los trámites para registrar una empresa en Venezuela, estamos bastante rezagados a nivel simplemente latinoamericano, estamos muy atrás y hay que avanzar rápidamente sobre eso y vemos que la realidad, si no encuentra acomodo
en el marco existente, pues simplemente se impone y se lleva por delante todo para hacer realidad las cosas que se necesitan y que la gente necesita también para comer y para salir adelante y mantener a su familia, ¿no? José Elías, bueno, ¿cómo ves el rol del movimiento sindical hacia 2035? ¿Cómo rescatar al movimiento sindical? ¿Cómo organizar nuevamente a las bases? ¿Cómo motivarlas? ¿Cómo insertarnos todos en un tejido social para llegar a esa modernidad que ya está aquí y que cada día pues nos arropa de aquí al 2035 y más? Bueno, ante todo, las gracias por esta oportunidad y tener este chance en este escenario tan calificado que vienen haciendo país, nos permitan expresar nuestra opinión desde la pared del frente, no confrontado, sino preocupado por buscar una misma solución que viene siendo la solución de nuestro país. Realmente, mira, enfocate eso, tengo que hablar de dos realidades. Una es que hoy en día el movimiento sindical, por la misma circunstancia que se ha presentado y por la injerencia de algunos factores no sindicales ni de la dirección del punto de vista gremial o sindical, sobre todo por factores políticos, se encuentra más atomizado que otros años. Quizá, y lo he dicho en algunos escenarios y asumo esa responsabilidad, que nunca he visto el movimiento sindical, a pesar de los años que tengo, tan atomizado como se encuentra en estos momentos. Pero también, peor aún, donde hay algunos factores de carácter, y no señalando porque no estamos en contra de lo político, que creemos es que coincidan y que algunas cosas habrá que revisar y a lo mejor habrá que trabajar. Inclusive llegando hasta el extremo de las conversaciones que habría que tener los partidos políticos, porque no pueden ver al movimiento sindical si se está formalizando o se está fortaleciendo como un enemigo por las cotas de poderes que creen que se le puede quitar un momento. No, quizás eso en el pasado pudo haber tenido algunas realidades y quizás no se han percatado que tanto es la agonía, tanto es el sufrimiento y el padecimiento que hemos tenido los trabajadores en Venezuela, que tenemos que ver las cosas hacia otro punto de vista. Tenemos que buscar la manera de aliarnos con diferentes sectores y prueba de ello es que yo soy uno de los que vengo pensando, y venía pensando, por cierto, hoy, este escenario que estoy viendo hoy en base a un discurso bastante aceptable que se dio anoche en la instalación del presidente, que se dio anoche en esta instalación y algunas conversaciones, yo creo que esto podría ser una referencia para un antes y un después para avanzar en lo que queremos nosotros, que es una mejor Venezuela para todos nosotros. Nosotros tenemos que mirar aguas adentro nuestros errores. Tenemos que mirar aguas adentro de que debemos seguir persistiendo en la unidad, no contestando y confrontando a aquellos que andan tirándole piedra a un diálogo, a aquellos que andan buscando la manera de que nos tildan a nosotros porque hemos decidido de buenas maneras de sentarnos a conversar para buscar una mejor Venezuela. Resulta de que nos traten y nos tilden de cohabitadores o que somos colaboradores y algo así por el estilo. Sin embargo, desde la organización que yo represento, que tiene representación en casi todos los estados, en los 24 estados y en casi todos los sectores, con la consulta que hemos hecho, pues esto tiene un respaldo de que vamos a seguir adelante en esta conversación. Y me puedo señalar con mucha propiedad que frente a aquellos amigos, compañeros, tirapiedra, algunos dicen que se la pasan tirándole piedra a los aviones, resulta de que no dan una respuesta concreta. Nosotros tenemos que seguir e intentar hacer el esfuerzo de lo que hemos venido y reiniciado desde el 24 de abril, cuando tuvimos el encuentro con la Organización Internacional de Trabajo, de cara con los sectores empresariales y de cara con el sector gubernamental, que en una conversación y discusiones, no estoy reivindicando solamente de mucho respeto, donde nos dimos cosas duras, pero que nos entendimos y nos comprometimos en seguir conversando hacia adelante para buscar estas soluciones, pues la CTV ratifica su compromiso de seguir en este diálogo más allá de cualquiera de los compañeros que en un momento dado consideran de que ese no sería el camino. Y debo finalizar, porque esto es corto, debo finalizar. Nosotros vamos a insistir en este diálogo, nosotros vamos a seguir impulsando y vamos a defender este diálogo hasta cuando veamos los resultados. Y finalizo diciendo, así como lo dijimos en esa mesa de diálogo, lo oí y están algunos compañeros, de que, y ante el ministro que manejó esa reunión con mucho respeto, que le manifestamos de que el hecho de que estamos sentados y no estamos claudicando en nuestras aspiraciones y nuestro deseo de una mejor Venezuela en todos los aspectos.
pero que puedan tener la plena seguridad que vamos a ir a todas las conversaciones, a todas las discusiones que sea necesario, pero tendremos la protesta en la calle y las exigencias a medida de que se sigan violentando las normas y los contratos colectivos y todas aquellas exigencias que no han sido complacidas dentro del marco de la Constitución. Pues ese es nuestro compromiso y ese es nuestro rezo, y en eso acompañaremos pues al sector empleador, que anda también, y hemos visto que andan en una misma tónica de tratar de impulsar y buscar una nueva solución por una ruta que tiene que ser esa de la conversación, eso sí, pero con firmeza. Porque el patrón, te ubicado donde te ubicado, resulta de que darle una respuesta y un respeto entonces a esos trabajadores. Y aquí yo he visto es que por lo menos hay un discurso que se está conectando con eso, y aspiramos que el sector patrón oficial podamos tener alguna respuesta parecida. Y te agradecemos, José Elías, la valentía de volverte a sentar públicamente con Fedecámaras ante tanta gente, que ha sido siempre tan satanizado esta compañía entre el sector de la CTV y Fedecámaras. Bueno, tenemos aquí en lugar de Marcela León, que lamentablemente sufrió unas pérdidas familiares simultáneas y no nos pudo acompañar, Gabriel Dávila, es de Central ASI y dirige la Dirección de Juventud, muy propicia a su participación, dado que el tema de transformación digital atraviesa transversalmente nuestra asamblea. Queremos en la primera pregunta, Gerardo, preguntarte, tú que estás en el día a día en ese medio, porque casi que ustedes nos dan clase a nosotros, porque ya nosotros somos lentos. La verdad que ahora los chamos desde que nacen como que manejan todas las facilidades tecnológicas de una manera impresionante. ¿Qué requiere el emprendimiento juvenil para todo este tema de servicios delivery, todos estos nuevos negocios de los que hablábamos, todo este el uso de las plataformas? ¿Qué requiere tanto de las empresas como del Estado para que se solidifique y se consolide como un factor también importante de ingresos para el país y de crecimiento económico? Bien, ante todo, agradecer el espacio. Primero quiero hacer referencia que al hablar de juventud, hablamos de eso, de futuro, que es parte central de este tema que estamos tocando acá. Y cuando hablamos de futuro, tenemos que pensar cuáles son las bases que lo están sosteniendo, es decir, cuáles son las realidades que tenemos en el presente. Parte de lo que nos generó la pospandemia y la misma pandemia en sí fue precisamente medios de trabajo que no estábamos acostumbrados. En sí, las nuevas tecnologías generan nuevas formas de trabajo, el mundo del trabajo está cambiando y eso implica que nosotros nos adaptemos, no podemos quedarnos atrás porque los procesos, las personas, vamos a quedar desplazados y nos van a superar otras cosas. Incluso hablábamos de competencia con otros países y nosotros creo que tenemos la capacidad humana de poder adaptarnos a esas tendencias y poder lograr los cometidos. Por otro lado, no solamente está el sumar a las plataformas, las nuevas formas de trabajo, sino cómo brindarle estabilidad social a estas personas que están en un nuevo mundo de trabajo, un nuevo mundo desconocido. Se está discutiendo nuevas maneras de salario, nuevas formas de involucrarse, nuevas formas de proteger a las personas y por sobre todo mantener la productividad de un país basado en el trabajo. Un aspecto importante a destacar acá también es el tema de que en Venezuela ha sido muy golpeado el sector laboral, sobre todo en la juventud, y es muy importante que empresas, trabajadores desarrollen en sus políticas propiciar la participación juvenil, el empoderamiento juvenil, para que eso genere un impacto positivo por la energía que transmite la juventud, las ideas, la innovación, la creatividad, y esta creatividad nos va a permitir poder lograr cosas nuevas, nuevas empresas, nuevas maneras de empleo. Y a su vez también es importante destacar algo que en cierta forma ha afectado al país, y es que el presidente mencionaba lo del bono demográfico, y de ese bono demográfico el 60% de la migración que hubo en Venezuela fue en edad productiva, es decir, perdimos una parte muy importante, y de ese 60%, el 32%
son personas menores de 25 años. Y a su vez, toda esa juventud que queda en Venezuela, el 50% está desempleada y más del 15% decide no estudiar, porque sencillamente no hay una conexión entre la educación y el trabajo. Y eso es algo muy importante que hay que fomentar, que es la construcción de capacidades, formar jóvenes que puedan efectivamente ser útiles y productivos a la sociedad venezolana. Consideramos, y desde nuestra central impulsamos la participación juvenil, es porque los jóvenes son un motor importante que hay que involucrar en los sectores productivos, en los sectores laborales, y que a su vez vamos a buscar nuevas maneras de organización, porque quizás las maneras tradicionales se quedaron un poco desfasadas. Y si nos organizamos de una mejor manera como sindicatos, las empresas, y podamos lograr ese diálogo tripartito importante, creo que vamos a lograr el cometido del mejor mañana, el mejor mundo y sobre todo la Venezuela que todos nosotros estamos aspirando. Bueno, aquí tienen un ejemplo del relevo en los gremios sindicales, ¿no? Bueno, celebramos también, Marco Tulio, mucho tu presencia acá. Marco Tulio preside la Federación Única de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción y también ha querido participar y acompañarnos y responder a la invitación que le hicimos en Ginebra de acompañarnos en esta asamblea y compartir con nosotros en este diálogo que también iniciamos en el foro de la OIT, todos estos temas que nos competen a todos y que, como bien decíamos en algún momento en nuestras conversaciones, al margen de las ideologías, tenemos todos el mismo interés en que Venezuela salga adelante y tenga un rumbo de crecimiento económico dinamizado por todos los sectores y por todos los venezolanos. ¿Cómo ves tú, Marco Tulio, que vienes precisamente del sector construcción, que fue en algún momento un aporte muy importante al Producto Interno Bruto y que lideraba también los números de empleo en el país? ¿Cómo hacer para rescatar toda esa energía del sector construcción que bueno, en esta recesión que hemos vivido en los últimos años se vino al piso? Y cómo hacer para generar más empleos? ¿Y cómo verías tú este planteamiento que estamos haciendo en la Asamblea desde el sindicalismo bolivariano de compartir ese rol de la economía rentista con la economía de esta diversificación productiva que estamos planteando en esta Asamblea y en este documento que acabamos de distribuir? Sí, bueno, primero quiero saludar la invitación y agradecer a Fede Cámara, a su presidente, Carlos Fernández, por permitirnos compartir y estar en el día de hoy en esta importante asamblea que se realiza aquí en este estado. Quiero también destacar que además de mi presencia, me acompañan voceros y voceras de algunos estados, del estado Zulia, estado Falcón, de la ciudad de Caracas y del estado Carabobo y por supuesto el estado Mérida, para que sientan que esta es la única forma de cómo nosotros podemos aportar para buscar soluciones a los problemas que se han suscitado en nuestra amada Venezuela. Dialogar con el sector empresarial es un compromiso de todos, los trabajadores y las trabajadoras de todos los sectores. En este caso me toca hablar por el sector de la industria de la construcción y el cemento, cual represento. Hablar de la participación, el rol protagónico de nuestros trabajadores y trabajadoras es un gran compromiso, porque entendemos que no solamente dialogar
y generar las propuestas y los documentos, puede eso definitivamente resolver el gran problema que estamos viviendo. No solamente en medio de la pandemia que hemos superado, sino en la gran crisis de la geopolítica, de lo que está aconteciendo en el mundo, sobre todo en nuestro país, que ha sido un foco de situaciones de coyuntura, pero también de intereses externos para privarnos a todos de poder nosotros como país, como venezolanos, como venezolanas, bueno, buscar el camino de la paz y del entendimiento. Creo que esas son las garantías que se van a suscribir en este diálogo que se ha instalado aquí en Venezuela, donde el sector empresarial, representado por Fedecámara, la clase obrera, representado por las centrales que hacen vida en Venezuela y que han entendido que es el camino para la solución de los problemas. Nuestro gobierno, que siempre ha estado permanentemente convocando a ese diálogo para buscar resolver definitivamente los problemas que afectan a la sociedad. Ahí los trabajadores vamos a seguir siendo punta de lanza para recuperar ese empleo que en un momento determinado hondó por los 800,000, 1,000,000 de trabajadores activos directamente en el sector de la industria de la construcción. Es importante significar que hoy tenemos un sector empresarial de la industria de la construcción a través de la Cámara Venezolana de la Construcción, la Cámara Bolivariana, y aquí está su presidente, por cierto, Enrique Madureri, participando activamente en el desarrollo de un acontecimiento que nos va a permitir buscar la solución del problema, dando garantías, presentando alternativas, propuestas, generando los insumos necesarios para lograr definitivamente la reactivación de este poderoso motor, construcción número 10 y todo su encadenamiento productivo. Ahí están jugando un papel fundamental todos los actores, la Cámara Inmobiliaria y los diferentes ministerios que están identificados con el sector de la construcción. Los trabajadores tenemos claro nuestro compromiso y no es otro que producir, trabajar con nuestro talento, con nuestros conocimientos y nuestras capacidades para poder buscar definitivamente respuestas inmediatas a nuestra clase obrera desempleada, producto de una situación, bueno, que ya todos la conocemos. Y creo que este es el momento histórico donde cada uno de nosotros y nosotras formemos parte de la solución del problema, olvidándonos del pasado y viendo hacia el futuro, hacia ese 2030, 2035 y más allá. Nosotros somos capaces de aportar la solución del problema. Creo que ahí está las garantías y estamos creando desde cada una de las mesas que se han creado, la mesa operativa logística, la mesa financiera, la mesa jurídica, la mesa laboral, la mesa de seguimiento y evaluación y la mesa de seguridad, que es lo que va a permitir el funcionamiento en este sector laboral junto a las empresas y junto al Estado, al Ejecutivo Nacional, bueno, avanzar en tener una mano de obra especializada que esté al nivel del desarrollo del país y de la ejecución de cada una de esas obras públicas y privadas, sobre todo en lo que tiene que ver lo más importante para un pueblo, que es la vivienda social, que es la vivienda privada para la clase media, y creo que ahí los trabajadores y las trabajadoras de la construcción vamos a jugar un papel fundamental. Y estamos llamados a eso, a la unidad, a la integración, a revisar cada una de las leyes que tengamos que revisar
para abordar los elementos que han hecho un aislamiento de la inversión del capital privado y que nosotros estamos buscando soluciones a los problemas. Entonces, desde la Central Bolivariana y desde la federación que represento y de los sectores a donde realmente nosotros creemos que somos una pieza fundamental, bueno, vamos a seguir trabajando en función del país, por Venezuela y por nuestra patria. León es rector suplente del CNE y también dirige el Instituto de Altos Estudios Sindicales, por lo cual te voy a hacer la pregunta, bueno, relacionada con la formación, primero, en materia tecnológica, ¿cómo lo ves? Y la otra, que es una bomba atómica, que es cómo ves el tema del ingreso. ¿Cómo va a evolucionar el tema del ingreso para que esto funcione realmente y tengamos una sostenibilidad de la capacidad adquisitiva del ingreso de los trabajadores? Bueno, gracias, Eloína. Yo creo que puedo vincularlo, la pregunta anterior con esta. Me parece que es un problema de tener una mirada de conjunto de cómo abordar esta problemática. La de los ingresos o la del salario, ha sido y seguirá siendo la preocupación más importante de los trabajadores, por razones obvias. Y eso se ha agudizado en los últimos años porque las remuneraciones fueron al piso. Creo que todos no tenemos por qué estar discutiendo. Hasta marzo el salario mínimo eran 7 bolívares. No hace falta ir muy lejos para percibir hasta dónde los ingresos de los trabajadores se deterioraron. El punto es cómo recuperar eso. ¿Cómo se recupera el salario en una economía que tiene las características que tiene la venezolana? Entiendo que la proposición que se está haciendo desde Fede Cámaras va en la idea de construir un modelo productivo distinto al que tenemos, o para decirlo como ha sido dicho incluso desde el gobierno, hay que dejar atrás la Venezuela rentista y pasar a una Venezuela productiva. Para que eso sea así, el tema de la productividad tiene que ser parte de la agenda cotidiana de los actores laborales, esto es, de los trabajadores y de los patronos. Y eso se repite, se ha dicho muchísimas veces, pero en la práctica no es así. Pero hay unos asuntos que habría que poner sobre la mesa de cara a los cambios normativos, a un cambio normativo, que tiene que ver con el derecho a la información. Estas cosas, estas de las que hemos hablado aquí hoy, de las que nos habló el presidente de Fede Cámaras, requieren de un cambio cultural, de un proceso en donde aprendamos todos, los empleadores que tienen una manera de ver las cosas, los sindicalistas y los trabajadores que tienen otra, pero tiene que construirse una cultura distinta. Y cuando digo lo del derecho a la información, lo digo porque es que en Venezuela la negociación colectiva es una negociación a tientas, a la nariz por ciento. ¿Cuánto es la rentabilidad de una empresa? Esas cosas en otras legislaciones, cuando se presenta un proyecto de contrato, el patrón no tiene que poner por delante sus números. De modo que la negociación sea lo más franca y lo más transparente posible. Yo creo que si vamos a un cambio de esquema, a un cambio de modelo, en donde cada cual sepa las nuevas reglas, bueno, creo que una regla básica es precisamente sincerar, manejar la información, saber qué es lo que se pretende, cómo se pretende, y bueno, el manejo de las nuevas tecnologías no es un asunto así. El manejo de las nuevas tecnologías implica, aparte de la información, asumir como un derecho fundamental de los trabajadores también el derecho a la formación para el trabajo.
el derecho a la capacitación para las tecnologías. Si nosotros logramos vincular todas esas cosas, estaremos hablando de un proceso virtuoso en donde los cambios se examinen desde una perspectiva distinta a la que hemos tenido hasta ahora. Es todo. Tenemos que partir también de revisar toda nuestra base estadística, porque tanto nosotros como todos ustedes vamos un poco como que a tientas. Tenemos que hacer de nuevo un levantamiento de la información para tener toda la información actuarial y poder, sobre la base real de cuánta gente tenemos, cuánta gente está en este esquema, cuánta gente está en el otro, poder construir un modelo, digamos, completo y sistémico que funcione para todos, ¿no? Alfredo Padilla dirige esa institución llamada Atraen. Nosotros decimos Atraen. Si es Atraen, me corrige. Atraen suena perfecto. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Qué medidas tendríamos que ver para fortalecer todo el esquema de ingresos y de seguridad social para este sector? Que por más que, bueno, se defienda y pueda generar todos los negocios que quiera, al final no va a tener en la vejez o en su enfermedad o lo que sea una protección social ofrecida, bueno, o por sí mismo o por el Estado. ¿Qué has pensado al respecto? Bueno, es un tema, se oye, ¿no? Sí. Un tema complejo, la seguridad social inexistente en Venezuela. Siempre se ofreció que los trabajadores por cuenta propia iban a estar incluidos en la seguridad social, tenían que dar contribuciones el doble de lo que da el trabajador porque no tiene patrón. Bueno, eso no es una respuesta cierta a la desprotección de 7 millones de personas que trabajan restándole las personas que trabajan en dos ambientes, de dependencia y por cuenta propia. Pero es un tema muy complejo. La medida en que el trabajador autónomo o el emprendedor o microempresario se le tener éxito, él se puede convertir en un mercado para los seguros colectivos. Es decir, el trabajador autónomo, el microempresario y el emprendimiento hay que verlo también como un mercado para el microcrédito, para la dotación de insumos y también para la prestación de servicios que puedan ser sufragados colectivamente según el grupo que se afilie a un seguro de ellos. Es decir, para ello se supone necesario una gremialidad suficientemente sólida y eso no existe. Hay diversos gremios que agrupan, sobre todo en el tema de las mujeres emprendedoras, es una cosa impresionantemente alentadora, mujeres jefes de hogar que se ponen al frente de los ingresos de su familia, es un gran mérito y yo creo que es un tema que vale la pena tomar en cuenta. Pero el tema de lo que se trata es tener fortaleza gremial que permita el mejoramiento de su trato con otros actores. A mí me luce como sumamente interesante que en este recorrido que se va a hacer, que va a hacer Fede Cámara para la consulta de estas propuestas, se tome muy en cuenta en cada región la presencia de la gente que trabaja por su cuenta, los pequeños emprendedores, los negocios, y que las regiones, los municipios, entre ellos los actores locales, puedan apreciar las potencialidades que permitan la construcción de un país distinto al país rentista. Que entonces se pueda apreciar la potencialidad de cada región y que en torno a esas potencialidades los diversos actores locales, empresariales, sindicales y emprendedores por cuenta propia formen parte del soporte de esos propósitos locales de tener un desarrollo suficientemente competitivo para ser atractivo, como pasa en el tema del turismo, como pasa con el tema de la agricultura, etc. Creo que lo que escuché en todos los conversatorios es admirable, los énfasis sobre la potencialidad de cada región o cada municipio, y ello debe ser parte del compromiso de los actores locales para llevar adelante una calidad de vida y de progreso y de ingresos para todos. Y en ello debe formar parte los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios, emprendedores.
emprendedores de cada localidad. Por eso insistí en la importancia de darle respaldo productivo a quienes tienen el enorme deseo y la mayor disposición de desempeñarse por su cuenta y riesgo y mantener a su familia y crecer y aspirar a ser en algún momento empresario y dar empleo a otras personas aparte de sus propios ingresos. Gracias. Muy interesante el planteamiento de no ver estos como sectores o compartimientos estancos, sino como unas interrelaciones, como un tejido que no solo se comunica, sino que se complementa y que se puede ayudar en esa asociatividad que plantea. Muy interesante el planteamiento. Bueno, el tema de seguridad social es tan difícil, ¿no? Ha habido muchas experiencias en Latinoamérica, algunas más fallidas que otras. Sin duda tenemos que hacer algún estudio muy profundo de cuáles son las virtudes que tiene cada mecanismo para poder resolver este asunto. ¿Cómo ve la CTV el tema de la seguridad social hacia 2037? Sí, 35, perdón, ya le sumé 2 años más. Bueno, aló. Sí, bueno, está tocando un tema de la seguridad social que en su oportunidad cuando era diputado suplente me tocó participar en algunas discusiones en la Asamblea. Cuando ese era el diputado Río, ¿no?, del oficialismo, quien presidía esa comisión. Y voy a hacer el cuento corto. Recuerdo que cuando se aprobó con todas las cuestiones que hubo a hacerse lo de la seguridad social, quedaron pendientes los subsistemas que nunca se llegaron a desarrollar. No olvidemos que esa seguridad social nunca se pudo implementar en el país porque la misma estructura del país en ese momento no permitía. Había que ir a otros factores. De paso, yo debo señalar que hicimos crítica en ese momento porque no se hizo todo el conversatorio y toda la concertación prácticamente necesaria para que eso pudiera avanzar. Pero ahí teníamos una ley, supuestamente la ley cumplía algunas expectativas y hoy en día podemos decir que 15, 17 años después, que prácticamente todos sabemos cómo está el país, no tenemos seguridad social. Diferentes factores, exógenos, internos, en fin, nos han permitido. Pero cuando estábamos comentando el tema en la mesa, se venía la idea, y le comentaba el mismo Marco Tulio, le decía, bueno, pero este sería el momento oportuno de que fuéramos sinceros y revisáramos y retomáramos, ¿verdad?, donde quedamos para tratar de impulsar realmente y que haya dentro de la misma crisis que estamos viendo y que estamos buscándole vías de soluciones con estas concertaciones, con estos diálogos, nos permitieran paralelo y avanzando en esa misma dirección. No olvidemos que para hacer una ley de ese tipo, de esa magnitud, los recursos que se invirtieron ahí eran enormes. Los estudios actuarios, en fin, las consultas, pero eso quedó. Y eso no podemos llegar ahorita diciendo que queremos una seguridad social, queremos meterla, porque resulta que eso requiere también otros aspectos como estos, recursos para empezar a avanzar en esa discusión. Y sería una buena pildorita, presidente, que se la dejo ahí, dentro de este diálogo que se está reiniciando y que se está tomando con la Organización Internacional de Trabajo. Bueno, en forma tripartita impulsemos alguna especie de una comisión de que empecemos y retomamos con seriedad, independientemente de los otros factores de productividad que tenemos que ponernos en la calle y las vías de soluciones que tratamos de conseguir a los trabajadores. Por los momentos consideramos que no hay seguridad social en el país, lamentablemente, algunos pañitos calientes, tibios que se han hecho por ahí, pero que tenemos y más aún cuando tenemos 2 años de un COVID que nos ha paralizado prácticamente alguna serie de factores. Y finalizo manifestando, porque esto va concatenado con la primera pregunta, ¿cómo nos vemos nosotros hacia el 2035? Precisamente debemos hacer un impulso en este tipo de reuniones, en este tipo de concertación, porque además de eso tenemos que arreglar algunos problemas institucionales en nuestras organizaciones sindicales, como es los procesos de elecciones institucionales, las organizaciones, para poder tener, como se dice, la fortaleza y la actualización y la sangre jóvenes que necesitamos en nuestras organizaciones para lograr esos impulsos. Y en eso la Confederación está ganado a toda para buscar la manera de que esto lleguemos a un feliz término. Nosotros vamos a desempolvar un proyecto que en una oportunidad lo estuvimos manejando en el 2014, no es de ahora,
Y cuando se está hablando, y yo oía los discursos de ayer y los discursos que recientemente se vienen diciendo sobre la cuestión de la crisis económica y la productividad, pues no conseguimos, que parecía que este documento que nosotros en esa oportunidad lo hicimos conocer públicamente, que duramos 2 años discutiendo, donde tú, Eloína, nos acompañaste en algunas discusiones en algunos estados, y resulta que se quedó ahí. Y resulta que revisando el documento desde hace 2 o 3 días me veo que pareciera que lo hubiéramos hecho hace un mes atrás, porque es la misma realidad que estamos viviendo. Y el documento lo denominamos de la catástrofe hacia la prosperidad, donde frente a la crisis de los trabajadores proponemos una revolución industrial para el trabajo productivo, y nosotros estamos ganados para la idea para que se impulse ese proyecto conjuntamente a lo que ha venido manejando el sector empresarial en estos momentos. Sin duda es una deuda social que tal vez no podamos esperar para el 2035, ¿no? Tenemos que abordarlo inmediatamente y tratar de buscar una solución lo más pronto posible. Gabriel. Gabriel trabaja también el área de minorías en la central ASI. Y bueno, siendo mujer quien modera este conversatorio, no puedo dejar de preguntarte cómo han visto desde la ASI, cómo visualizan esa participación de la mujer mucho más activa, ya como actividad económica, más allá de hacer ponquecitos o tortas o lo que sea desde la casa. ¿Qué medidas podemos adoptar para que la mujer tenga de verdad una participación en la actividad económica mucho más contundente y para generar ingresos no solo para la familia, sino para el país también? Bueno, sin duda alguna, la mujer tiene que tomar un rol protagónico en este nuevo modelo, en este nuevo contrato social. Si queremos un país productivo, sin duda alguna necesitamos de la mujer venezolana. Un dato interesante es que unas empresas demostraron que incluyendo muchas mujeres dentro de su aparato productivo, incrementaron en un 25% esa productividad. Y otro dato revelador es que se estima que si se involucran más mujeres dentro del sector productivo, el Producto Interno Bruto de los países puede aumentar hasta el 25%, incluso en Latinoamérica hasta el 34%. ¿Eso a qué nos llama? Nos dice que la mujer está allí como un agente importante y protagónico dentro de la sociedad venezolana. En el mundo del trabajo, sin duda alguna, es así, pero tenemos que hacer cosas, tenemos que tener prácticas que nos lleven a ello. Eso no va a aterrizar de la noche a la mañana. Desde nuestra central hemos impulsado un comité específico de mujeres que pueda desarrollar acciones para que se vinculen en el mundo sindical, y así lo debemos hacer todas las organizaciones. Propiciar políticas que involucren a la mujer en los roles protagónicos. Adicionalmente, es importante también que la mujer venezolana, para poder asumir esos roles, eso tampoco es fácil. Y sin duda alguna, ahí es donde entra, así como en la juventud, la construcción de capacidades. En el caso de nuestra central, hemos impulsado una escuela de mujeres para formar en temas de liderazgo, de emprendimientos, diferentes habilidades, capacidades que le puedan llegar a esos espacios. Porque ¿qué pasa? Generalmente la mujer venezolana, a pesar de que hay un mayor involucramiento, siguen habiendo brechas que no se involucran en roles protagónicos por estar en casa, por cuidar a sus hijos. Incluso la gran cantidad de mujeres están en economía informal, a nivel laboral, o si están en el sector público, están ligadas netamente a la educación y al sector salud principalmente. Entonces, ¿qué proponemos para eso? ¿No? Una educación de cuidado, que es que precisamente las mujeres no tengan que estar netamente en su casa o que el hogar dependa de ella, y a su vez pues brindarle diferentes oportunidades, capacidades que las haga insertar en el mundo laboral. Sin duda alguna, la mujer tiene que jugar ese rol protagónico. Y esta es la manera, porque dentro de los objetivos de desarrollo sostenible lo contemplan, su objetivo número 5, la equidad de género, el trabajo decente, su objetivo número 8, todo eso bien aliado, y estos espacios son precisamente lo que nos van a llevar a lograr todas esas cosas, poder conversarlo, poder discutirlo, construir planes. Yo creo que este es el camino, y sin duda alguna necesitamos de todos, necesitamos de hombres, necesitamos de mujeres principalmente, necesitamos de
de todos los trabajadores. Es decir, estamos todos juntos en esto y sin duda alguna la mujer. Y todos juntos vamos a construir el país y el mañana que queremos. Bueno, Marco Tulio, la transformación digital va a entrar también en el tema del sector construcción y en general en todas las convenciones colectivas de trabajo. ¿Cómo hacer para que las convenciones colectivas no se conviertan en un elefante que para mover o que se discutan las cláusulas aisladamente? ¿Cómo hacer una discusión integral, dinámica, que las convenciones colectivas vengan, digamos, a suplantar alguna ley rígida y que podamos entre las partes, precisamente como comentábamos antes, con base a las capacidades financieras de la empresa y con base a las necesidades de los trabajadores, hacerlas mucho más dinámicas, hacerlas más efectivas, más ajustables a la realidad de cada momento, incorporando el tema de la transformación digital en este asunto? Sí, interesante la pregunta, porque creemos que es fundamental para el movimiento sindical venezolano y las centrales de trabajadores en este país, que tienen esa altísima responsabilidad con atender y dar respuesta inmediata a todo lo que tiene que ver con los beneficios sociales, económicos de los trabajadores y las trabajadoras. Tenemos que ser creativos en buscar mecanismos que nos permitan adaptar a una nueva economía en estos tiempos. Ese nuevo instrumento, ese nuevo modelo de convención colectiva, de contrato colectivo que debe existir para garantizar esos derechos de los trabajadores y de las trabajadoras en cada una de las empresas públicas y privadas. Y debe estar sustentada en la producción. O sea, no puede haber ningún contrato colectivo que quede solamente en letra muerta y no sea aplicable a razón de lo que produce el trabajador, de lo que genera el trabajador, riqueza, crecimiento, hacia los que generan la inversión de su capital privado y también el capital del Estado. Para nosotros es importante ese tema porque estamos trabajando con mucha fuerza de qué manera nosotros le debemos presentar al país para lograr la recuperación económica del país de manera progresiva. La recuperación del salario no pasa por un mandato, por una orden, creo que pasa por una conciencia, por un compromiso, puro entendimiento, un respeto entre las partes. Y es ahí. Yo siempre voy a poner de ejemplo el sector privado en la Cámara Venezolana de la Construcción y la Cámara Bolivariana, porque siempre nos hemos entendido, hemos tenido un comportamiento. Las federaciones que hacen vida en Venezuela, que somos 4, que representamos el universo de sindicatos y de trabajadores que hacen vida en la industria. Como lo dije en la anterior participación, en un momento tuvimos alrededor de 1 millón de trabajadores y fuimos capaces de discutir un contrato colectivo, consensuado, unificado en criterios reales. Y eso tiene que estar sustentado en la inversión, en el capital privado, en el capital del Estado, en el talento humano, en la formación, o sea, en esas capacidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la industria, del sector de la construcción, y bueno, que somos ejemplo en el mundo, y eso no lo podemos perder. Tenemos que seguir avanzando y seguir consolidando la economía, una economía real, una economía que sea positiva para lograr definitivamente la Venezuela que todos esperamos, la Venezuela potencia, la Venezuela de ese año 2035 y más allá. Gracias. Bueno, señores, han visto pues
el compromiso que tenemos en todos los sectores vinculados al mundo laboral de construir dentro de ese nuevo modelo de desarrollo económico, este nuevo modelo también laboral que satisfaga las necesidades tan exigentes que tienen hoy en día todos los trabajadores venezolanos. Muchas gracias.